Vamos a continuar con la ayuda del Señor, haciendo una lectura, ojalá lenta, no por el tiempo, sino por lo espiritual, del profeta Zacarías, las palabras de Dios por medio del profeta Zacarías. Un profeta de la época de la restauración en el Antiguo Testamento y que Dios usa para hablarnos de su obra avivada a lo largo de los tiempos. Esa es una expresión que usa el profeta Habacuc y que se cumple también en el profeta Zacarías. Solamente para que los hermanos lo recuerden, los que no lo recuerdan, vamos un minutito allí al profeta Habacuc. Antes de Zacarías está Ageo, y antes Sofonías, y antes Zacarías. Habacuc, perdón, gracias. Desde el capítulo 3 del profeta Habacuc, dentro de esa visión de la segunda venida del Señor, hay unas palabras iniciales en el verso 1 y en el 2 de esta oración de Habacuc sobre sillonot, que quiere decir instrumento de cuerdas. Es una oración inspirada por el Espíritu Santo, a la cual se le puso música también. Y en los dos primeros versos dice: oración del profeta Habacuc sobre sillonot o sillonot, que es una palabra hebrea plural femenina que significa canción sobre instrumentos de cuerdas. Oh Yahvé, he oído tu palabra y temí. Oh Yahvé, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Y de ahí en adelante comienza a describir la segunda venida de Cristo. Pero hay unas palabras claves del Espíritu, que no son solo de Habacuc, sino que se repiten por el Espíritu en boca de varios profetas a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, incluido el Señor Jesús y el apóstol Pablo. Yahvé, aviva tu obra, la obra de Dios. Es una sola obra, pero una obra que pasa a lo largo de los siglos. Y por eso dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. Él mismo aviva su propia obra, lo que Él está haciendo en el tiempo. Y dice: en medio de los tiempos, hazla conocer. Porque Dios puede estar haciendo algo que el hombre no conoce. Y eso es muy triste, no saber lo que Dios está haciendo ni para qué estamos aquí, ¿verdad? Entonces aquí vemos que esa obra de Dios es en medio de los tiempos, y que en medio de los tiempos Dios la hace conocer. Es una frase muy parecida a la que varias veces leímos del profeta Daniel, y que también en un solo minuto la voy a recordar del capítulo 2 del profeta Daniel. Capítulo 2 del profeta Daniel. Allí, antes de contar lo que vio del sueño que tuvo Nabucodonosor y que se lo reveló a Daniel y a sus compañeros por oración, entonces dice en el capítulo 2 de Daniel, verso 19 y inmediatamente siguientes:
Entonces el secreto, lo que había mostrado Dios a Nabucodonosor y que a él se le olvidó, y solamente por oración fue revelado por Dios. El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Note que a todos los capítulos, juntos en una sola visión, se le llama el secreto. Así como allí en Habacuc dice, aviva tu obra, en singular, en medio de los tiempos, plural. Y aquí dice, el secreto le fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y mire lo que dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios singular, el nombre de Dios de siglos en siglos. Los siglos son muchos, los tiempos son muchos, pero la obra a lo largo de todos los tiempos es de uno solo, que es Dios. Y entonces dice, porque suyos son el poder y la sabiduría, o sea, de Dios, son el poder que se manifiesta en la obra de Dios a lo largo de los tiempos y que Dios hace conocer su obra. Por eso habla del poder, que es el avivamiento de la obra de Dios por parte de Dios, y habla también de la sabiduría, que es Dios haciendo conocer su obra. Qué triste es que Dios haga y que nosotros no entendamos nada de lo que Dios hace. Pero de Dios es el poder y es la sabiduría. Y dice, Él, ese es el poder, ese es de Él muda los tiempos, por eso los tiempos son varios. Y hoy vamos a ver en Zacarías varios de esos tiempos por los que ha pasado la obra del Señor. Son expresamente mencionados. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Parece que esas edades y reyes se relacionan. Da la sabiduría a los sabios, como dice Habacuc. Haz conocer tu obra en medio de los tiempos. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas, aún en los corazones de los reyes, del anticristo. Y con Él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y ahí representa esa estatua con cabeza de oro, brazos y pechos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro, pies de hierro mezclado con barro, hasta que una piedra que ahora está en el cielo, porque ascendió a la diestra del Padre, desciende a derribar la estatua golpeándola en sus pies, en los días de los últimos reyes y en los días del reino dividido, para que luego esa estatua derribada, ahora la piedra que la derribó, crezca como un monte que llena toda la tierra y se refiere al reino del Altísimo y con él los santos del Altísimo. Entonces, esa es una obra a lo largo de los tiempos. De esto que habla aquí Daniel, habla también Habacuc, habla también Pablo, cuando dice de la economía del cumplimiento de los tiempos. La economía es aquel monte final que resulta de la mano divina destruyendo lo que no es de Dios y edificando lo que es de Dios. Jesús también habló de ese tiempo y del cumplimiento del tiempo y de que tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos, porque Él habla de tiempos y de señales y coloca reyes y quita reyes, etc.
Entonces, de esto también habla Zacarías, porque toda la obra de Dios desde el principio al fin habla de la misma obra que Dios está siempre avivando y de la cual está revelando, haciéndola conocer en medio de los tiempos. Y en cada tiempo vamos conociendo algo más de la obra de Dios y de Dios mismo, y también del significado de nuestra existencia y por qué estamos acá no solo como personas, sino como pueblo de Dios, y no solo como el pueblo de Dios de Israel, sino ahora como la iglesia también de Jesucristo, que se une en Jesucristo con el Israel mesiánico. Entonces, solo para repasar un poco, hoy vamos a ver el capítulo 9, pero para repasar, vamos desde el verso inicial, desde el capítulo inicial de Zacarías, y vamos a encontrarnos allí con algunas expresiones. Zacarías. Miremos en el capítulo 1. Voy a leer desde el verso 10. Y aquel varón, que yo lo pondría aquel y varón con mayúscula, porque se refiere al ángel de Yahvé, Jesucristo antes de la encarnación, no como un ángel creado, sino como el mensajero de su faz, porque la palabra ángel no implica necesariamente creación, es una palabra de oficio, y hay personas no creadas y personas creadas que usan el oficio de mensajeros. El Hijo es el mensajero del Padre sin ser creado. Y otros ángeles son creados y otros son seres humanos. Incluso hasta palomas las hay mensajeras que tienen el oficio de llevar el mensaje. Entonces no se confundan con la palabra ángel, porque este ángel, que desde el principio que empezamos a leer Zacarías, nos hemos referido a él como aquel varón que estaba entre los mirtos. Y ahora vemos que ese varón en el 11 es aquel ángel con mayúsculas de Jehová que estaba entre los mirtos. Respondió el ángel de Jehová, el ángel que hablaba conmigo, verso 13 y 14 y 16. Y luego cuando ya vamos llegando al capítulo 3 de Zacarías, ustedes se dan cuenta que aparece como Yahvé mismo este ángel. Miren en el capítulo 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahvé. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás es el acusador, Jesucristo es el abogado. Y dijo Yahvé. Ya le quitó la palabra ángel, no porque no sea un mensajero de Dios, sino que ahora lo está identificando por su persona divina. Dijo Yahvé a Satanás, o sea, el Hijo al diablo. Yahvé, o sea, mi Padre, te reprenda, oh Satanás. Yahvé, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces vemos que este Yahvé, que era el mismo ángel Yahvé, el varón entre los mirtos de la hondura. Los mirtos son los arándanos, no hay ninguna diferencia entre mirtos y arándanos. Si quieren conocer los mirtos, compren arándanos y pruébenlos, son muy útiles para la vista y otras cosas. Entonces, dense cuenta de un detalle. En el capítulo 3 está hablando en el tiempo de Josué, hijo de Josadac, y de Zorobabel, o sea, en el segundo de los tiempos. Pero en el capítulo 1, mire lo que habla aquel ángel en el versículo 12. El ángel Yahvé, hijo del Padre, intercesor ante el Padre. Ahora sí,
Respondió el ángel Yahvé y dijo: Oh Yahvé, Sabaoth, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá, con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Entonces aquí ya nos estamos descubriendo el período de Babilonia llegando a su fin para comenzar el período de Persia. La obra de Dios que estaba siendo realizada en el tiempo de Babilonia, aunque era difícil comprender qué obra era, pero era cocinando el remanente de Dios para la restauración. Entonces aquí vemos la obra de Dios pasando por el período de 70 años de Babilonia. Pero al llegar al capítulo 2 y al capítulo 3, ya nos damos cuenta que está hablando de Zacarías, porque Zacarías es el que profetiza acá, y habla de Josué, habla del ángel de Yahvé, Josué y Josadac, después habla de el mismo Zorobabel en el capítulo 4, y ahí ya pasó de un periodo de tiempo a otro periodo de tiempo. Y luego hemos visto algo relativo a Josué, hasta el capítulo 6 y sus compañeros, y que eran varones simbólicos de eventos del futuro. Y ahora llegamos al capítulo 9, donde estamos prontos a leer, y nos vamos a encontrar con el siguiente periodo, y con el siguiente del siguiente. Vamos a encontrarnos con la mención de Grecia, y con el conflicto del pueblo y la hija de Sión con la hija de Grecia, pero luego vamos a ver la primera venida del Mesías, que fue después de Grecia, en el tiempo de Roma, y más adelante nos vamos a encontrar con lo que está pasando ahora exactamente antes de la segunda venida de Cristo, y lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo con el capítulo 14, que nos habla de la segunda venida de Cristo, con esos tremendos cataclismos del sexto sello y de la séptima taza, y después continúa con el milenio. Un profeta cuya profecía pasa por todos esos, porque es una sola obra y continuidad. ¿Se da cuenta? Aviva tu obra, es una sola obra en medio de los tiempos. Y justamente eso que cantaba Habacuc y también Daniel sucede con este profeta, que siendo de la época del retorno, la época del retorno le sirve solo como tipología para la época del fin. O sea que en Zacarías no estamos viendo solo cosas del pasado de Babilonia, sino también del tiempo de Persia, y también del tiempo de Grecia, y también del tiempo de Roma, hasta la venida del reino del Señor. O sea, lo mismo que había hablado Daniel, también lo habla Zacarías, y todo se conjuga, y todo se enriquece mutuamente y se comprende más si lo tenemos sobre esa base de la obra del Señor en medio de los tiempos. Amén. Y dice: y en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Y aquí hemos visto, y la vez pasada vimos cosas fuertes sobre Filistea y sobre el castigo a ciertos pueblos que no le fueron fieles al Señor, aunque Dios reservándose también aún de los pueblos infieles un remanente para Él, porque Él quiere entre los suyos gente de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y por eso, aun cuando leíamos aquel florilegio de profecías contra Filistea y alrededores, veíamos que también Dios se reservaba incluso de entre ellos un remanente que serían capitanes, no solo en Filistea, sino en la propia Judá. Entonces aquí vemos cómo esas visiones, una pasa por en medio de la otra. Se da cuenta que por donde pasó Daniel, pasó Habacuc, y ahora por donde pasa Habacuc, pasa también Zacarías.
Y no por cosas distintas, sino por las mismas cosas, pero cada visión añade detalles y enriquece la visión general de Dios, del poder y la sabiduría de Dios, que es Cristo. O sea, nos abren los ojos acerca de Cristo, que es el poder y la sabiduría de Dios manifestada en la obra de Dios en medio de los tiempos. Capítulo 19, entonces, hermanos. 9, pero gracias. 9, desde el verso también 9. Antes mire cómo había terminado la parte anterior, los 2 versos últimos, para encajar desde ahí. Quitaré la sangre de su boca, y viene hablando de los enemigos contra el pueblo de Dios, y sus abominaciones desde sus dientes, y note, en medio de tales enemigos y abominaciones, quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón, que era la capital de Belzebú, quedará como el Jebuseo, que había sido la capital de Jebús y llegó a ser la capital de Jerusalén. Como Dios de Lotior puede hacerlo mejor cuando por su redención se reserva un remanente. Y entonces ahora sí dice, entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. Si Dios no quiere mirar y sabe cuándo no quiere mirar, muchas cosas se pueden colar. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos reserve bajo su cerco, nada se cuela. Pero hay que pedirle a Dios que nos mire, porque si Él decide esconder su rostro por razones de pecado nuestra, entonces ahí no vamos a ver, ni Dios va a querer ver, y mucha cosa se va a colar. Pero si Dios mira, nadie entra ni sale. Y entonces dice aquí, acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré. Si él no quiere mirar, como en el cántico de Moisés, escondí mi rostro porque le provocaron a ira, muchas cosas sucedieron, muchos entraron, y ni todavía hoy salen del todo. Pero aquí dice, ahora miraré con mis ojos. Y mire con qué se relaciona esto y cómo sigue. Alégrate mucho, hija de Sión. Ahora, ¿en qué se debe alegrar uno? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. O sea, ese debe ser el motivo de alegría de la hija de Sión. La hija de Sión tiene un rey, que es el Hijo de Dios, y es Jehová o Yahvé, igual que su Padre, que viene en nombre de su Padre, como lo estudiamos en el capítulo 2, que ahora apenas ni siquiera lo recordamos, pero lo tenemos presente. Los que no lo hayan tenido presente, por favor, léanlo. Todo esto nuestro hermano Pablito lo ha subido a internet. Entonces ahora dice así, tu rey vendrá a ti. Bueno, hasta ahí es muy bonito, pero ¿qué tal que fuera Nerón? ¿Qué tal que fuera el anticristo? ¿Qué tal que fuera Saúl? Simplemente Saúl. Dios no quería que el pueblo abandonara a Dios por seguir a Saúl, pero fue el pueblo el que quiso tener un rey como Saúl. Y Dios le advirtió lo que iba a hacer ese rey, y cómo se iba a enseñorear de ellos, y cómo los iba a atosigar de impuestos, y a ocuparlos en las cosas de él, en sus guerras y en sus negocios, por haber abandonado a Dios en espíritu y su palabra. Prefirieron las cosas humanas
y no las espirituales. Pero aquí, mire el contraste entre Jesucristo, que aquí lo menciona, ya más adelante va a insinuarnos de Alejandro Magno, va a insinuarnos de Julio César. Cuando Alejandro iba a venir a reinar, él primero tuvo que dominar un caballo tremendo que se llamaba Bucéfalo y nadie lo podía dominar. Pero Alejandro Magno consiguió domar ese caballo, que llegó a ser un caballo muy famoso de la historia. Era el caballo en que Alejandro Magno entraba en sus conquistas. Así como también después Julio César entraba en su tremendo caballo y él decía, llegué, miré y vencí. Porque los que peleaban eran los soldaditos. Él solo tenía que llegar en su tremendo caballo y jactarse de que había llegado, había mirado y había vencido. Qué diferente es nuestro rey. Mire aquí nuestro rey, lo que se dice de él. Tu rey vendrá a ti. Los otros hacen que tú vayas a él para servirle. Pero él, tu rey, vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando no sobre bucéfalo u otro bucéfalo, sino cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, o sea, un burrito joven que nadie lo había montado hasta aquí. Ahora uno piensa, bueno, él viene en burrito, viene manso, no viene como Alejandro, no viene como Julio César, y sin embargo destruye los carros, pero no los destruye a la manera en que los destruimos los seres humanos. El Señor es capaz de destruir los carros dejándolos ahí para convertirse en instrumentos de agricultura. ¿No dice eso de él, Miqueas, que convertirá las espadas en hoces, las lanzas también para trabajar la agricultura? Mire qué rey diferente. Un rey manso, humilde, montado en un burrito, y dice más, justo y salvador. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén. Yo no pensaría, pero yo pensaba que iba a destruir a los carros de los romanos, pero aquí iba a convertir a su propia ciudad en una ciudad de paz, que va a ser la ciudad del reino de la paz, Jerusalén, ciudad de paz. Porque uno empieza a ir matando a los otros, ¿verdad? Pero aquí el Señor empieza salvando a los propios de la locura, de la necedad, introduciéndonos por el camino de la paz. Ir y decir, paz sea en esta casa. Qué conquistador distinto, ¿no? Tan diferente. Hablará paz a las naciones. Los arcos de guerra serán quebrados, pero no quebrados por los enemigos, sino por ellos mismos que los usan. Los que usan las armas de guerra, ellos las quebrarán al conocer a Jesús. No es destruirle las armas a los otros, es despojarse de las armas. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué diferencia es esto, no, hermanos? Otros profetas también lo han dicho, Isaías, Miqueas. Y tú, viene hablando a la hija de Sión, tú también por la sangre de tu pacto, no la sangre que tú derramas, sino por la sangre que se derramó para perdonarte a ti,
con esa sangre serás salva. La gente piensa que puede salvarse derramando la sangre de los otros y se van a encontrar en el mismo infierno jalándose las mechas. No es con la sangre de los otros que la gente se salva, es con la sangre de Cristo. Y también, ya no por salvación, pero por testimonio del pueblo de Dios. Él también estará dispuesto a derramar su sangre. No para que la gente se salve, porque con la sola de Cristo se puede ser salvo. Pero el pueblo de Dios derramará su sangre para dar testimonio de la sangre de Cristo, que esa sí salva. Esa sí salva. Y aquí dice: hablará paz a las naciones, su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Y mire lo que dice el Señor aquí: yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua, porque la muerte del Señor Jesús no era solamente para los vivos de su generación, sino también para los que habían muerto antes esperando al Mesías, y también para los que recibiríamos al Mesías por la palabra de los enviados de Jesucristo. Y esas son profecías, y voy a leer 3, que Dios sacaría del Seol a los que estuvieran ya muertos en el Seol. Vamos a ver eso, por ejemplo, en la canción o en el cántico de Ana, que se encuentra en el libro primero de Samuel. Marquen esos 3 testigos los que lo deseen, porque realmente es muy importante estos 3 versículos. Vamos al cántico de Ana, que está en el libro primero de Samuel, entre los primeros capítulos. Libro primero de Ana. De Samuel, el libro es de Samuel, pero en el primer libro de Samuel está el cántico de Ana entre los primeros capítulos. ¿Ya lo encontraron? En el capítulo 2 dice Ana, por el Espíritu Santo, en el versículo 6. Marque bien ese verso 6. Yahvé mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir, porque cualquiera hace descender, pero ¿quién hace subir? Yahvé. Entonces recuerdes ese pasaje. Yahvé mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Ahora podemos pasar al libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos también hay pasajes semejantes. Hay varios pasajes que hablan en la Biblia de esto, y uno de ellos está en los Salmos, pero entonces me va a tocar el 16:10, vamos a leerlo. Sí que hay más, y a veces los tengo en algunas Biblias marcadas, pero no en todas. 16:10, ahí habla del Señor, o sea, referido a Él. El otro que quería leerles se refiere a los santos, que en el tiempo del Antiguo Testamento esperaban al Mesías, murieron y descendieron al Seol. Y Dios prometió sacarlos del Seol a los santos, no solo al Hijo, sino al Hijo que desciende al Seol, Él toma cautiva la cautividad y la saca. Pero de todas maneras este verso aquí es muy importante, del capítulo 16, porque verso
10. Leo desde el 9. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí lógicamente se refiere primero a Jesús tipificado por David, pero lógico que en Cristo esa es la suerte nuestra en Cristo también. Pero no quisiera que dejáramos de ver ese otro que está cerca del... ¿Cuál? 68:18. Bueno, vamos a buscar este para enriquecer ese. Mientras tanto, mientras llegamos allá, vamos a pasar por el 48 y por el 49, y luego llegamos allí a este 68 también. Amén. Entonces, vamos a leer allí lo que dice el 48, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto hay que conocerlo, que ya era una palabra revelada desde el Antiguo Testamento. Y en el 49, desde el 14 al 15. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. O sea, note, la muerte va a pastorear a los que van para el Seol. O sea que la muerte va primero y después va el Hades. Por eso dice, la muerte y el Hades le seguía. El Hades es el Seol. Y antes de llegar al Seol está la región de sombra de muerte y hay puertas de la muerte, mínimo 2, la que pasa de la vida a la muerte y de la muerte al Seol la otra. Y también el quinto sello dice que al Hades, el Hades le sigue a la muerte. O sea que hay región de sombra de muerte, unas regiones que no son todavía el Seol o el Hades, y por eso en Apocalipsis 20 dice que la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos a la gehenna. Había muertos en la muerte, en las regiones de sombra de muerte, y muertos en el Seol, que es el mismo Hades. Y aquí vemos que la muerte guía al Hades. Como a rebaños que son conducidos al Seol, que es la traducción hebrea y la palabra griega es Hades, es lo mismo. La muerte los pastoreará. Pero ahora mire lo que pasará al final. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Habla de muertos que habían estado como Jacob. Dice que se encontraría con José en el Seol. Pero como Ana tenía esperanza de salir del Seol. Y esa esperanza aparece acá. Mire, los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá, el de los que está en el Seol, su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero, note, este es un cántico, un salmo de los hijos de Coré, que se salvaron de que se los tragara la tierra. Sus padres no oyeron a Moisés, y algunos se quedaron con ellos cuando Moisés le dijo, apartaos de estos hombres. Y los que se apartaron son los que escribieron este salmo. Y los que no se apartaron fueron los que se tragó la tierra. Pero se da cuenta que Dios, aún en el Antiguo Testamento, prometía sacar del Seol a algunos. Porque el Mesías desde el tiempo de Adán ya estaba prometido. Y los que murieron creyendo en el Mesías que vendría, podían haber vivido como hijos de Adán, como lo fue Abel, como descendieron de él Enós y
Enoc, etc. Entonces dice aquí, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Por eso dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 6, que algunos oyeron el Evangelio cuando Jesucristo bajó al tercer día al Hades. Eso lo dice Primera de Pedro. Mírelo conmigo. Me adelanto porque todavía falta decir los 3 testigos que esto sería así. Pero ya que fue así, se los leo en Primera de Pedro. Lean conmigo, por favor, y márquelo y créalo. Primera de Pedro. Dice de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 6. Voy a leer desde el 5. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es el que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos? El Señor Jesucristo. Y dice, verso 6, porque van a ser juzgados tanto los vivos y los muertos, por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Y por eso es que estamos leyendo aquí, en este Salmo, primeramente el 49, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. ¿De quién es este Salmo? De los hijos de Coré, los que se apartaron de sus padres y descendieron también al Seol, porque en el Antiguo Testamento todos descendían al Seol, pero en el Seol había varias secciones. Cuando Jacob dijo que iba a descender a encontrarse con José, pues se lo iba a encontrar en lo que se llama el seno de Abraham, no en el tormento donde estaría aquel que Jesús dijo que estaría. O sea que había una separación, y algunos ya estaban destinados a salir del Seol cuando Jesucristo bajara después de muerto y tomara cautiva la cautividad y resucitara y sacara del Seol, del Antiguo Testamento, a los que estaban allá en una sesión más tolerable. Entonces ya hemos visto el cántico de Ana, hemos visto estos salmos aquí. Vamos a leer el que nos recordó nuestra hermana Joanita, en el capítulo 68, verso 20. El verso 20 dice, Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Yahvé el Señor es el librar de la muerte. Por eso Él tiene las llaves del infierno y de la muerte, y son cosas diferentes, que están claramente separadas en Apocalipsis 20. Y la muerte y el Hades se entregaron los muertos que había en ellos. Había muertos que estaban en el mar, pero no fueron entregados para el lago de fuego. Pero los que estaban en la muerte y en el mar, cuyo nombre no se halló en el libro de la vida, esos sí fueron echados al lago de fuego. Por eso hay el libro de la vida en la gehenna. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida, cuando los muertos que había en el mar fueron entregados, y cuando los muertos que había en la muerte y en el Hades, diferentes dimensiones, fueron entregados. Entonces la muerte y el Hades, no el mar, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, excepto los que tenían su nombre en el libro de la vida, que se va a presentar en el juicio del trono blanco. Es porque alguien estará en el libro de la vida. O si no, ¿para qué se va a poner el libro de la vida en el juicio del trono blanco? Entonces aquí pasamos al profeta
Oseas. Oseas. Vamos ahí a Oseas. Júntenlo también con los salmos que hemos visto y júntenlo también con el cántico de Ana. Ahora pasamos después de Amós al profeta Oseas. Discúlpenme un poquito que mis hojas están sueltas, pero aquí lo encuentro más fácil. Profeta Oseas, llegando hacia el final, hacia el capítulo 13, son 14. En el capítulo 13 del profeta Oseas, mire el versículo 14, júntelo en este florilegio. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Cuando llegue la hora que el que no está en el libro de la vida, ya no hay otro caso, ya no hay otro lugar. Pero si está en el libro de la vida, seré la muerte y la del Seol. Entonces aquí están esos dos aspectos. Hay algunos donde no habrá salvación, pero hay otros que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré su muerte. Y ese es el pasaje que recuerda a Pablo en Romanos. Entonces por eso es bueno ver los distintos aspectos, ver el panorama más completo, porque a veces hemos simplificado mucho las cosas. Y no hay que simplificar, hay que dejarle a cada versículo decir lo que dice y creerlo así como lo dice. Y si hay otro que dice otra cosa, también creerle al otro, y no poner uno contra el otro, sino los dos juntos. Que las dos cosas salieron de la boca de Dios. De la boca de Jehová no sale lo malo y lo bueno, dice el Señor en Lamentaciones por Jeremías, porque se lamenta el hombre viviente. Amén, hermanos. Entonces ahora sí, volvamos a Zacarías. Volvamos a Zacarías. Es porque, ¿por qué nos detuvimos ahí en el verso 11? Para hacer la ligación con Zacarías, que dice en la parte B del verso 11 del capítulo 9, yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. ¡Qué maravilla! Que Dios había dispuesto sacar a los que esperaban en el Mesías. No lo conocieron en su tiempo, pero le creyeron. Lo esperaron y Él llegó y cumplió las dos cosas. Unas para con uno como Lázaro y otras para el rico Espulón. Entonces ahora seguimos ahí. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Qué precioso que pueden haber prisioneros con esperanza. Porque prisioneros sin esperanza son desesperados. Qué terrible no tener esperanza, pero qué glorioso es que haya prisioneros de esperanza. O sea, de que tienen esperanza en Dios, porque le han creído su palabra, la han leído, saben de quién ha venido y la han creído y tienen esperanza. Y ahora dice Adí, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Porque ya lo había dicho antes. Había dicho, esto se lo comerá tal y el otro se lo comerá lo siguiente, pero yo restituiré lo que se comió este y el otro y el otro. Dios es el Dios de la restitución. ¿No decía lo mismo Job mucho antes? Yo sé que aunque esta mi carne perezca, aún en mi carne he de tener esperanza. Y tenía fe en Dios, en Salvador. Vi así un árbol renace con el agua. ¿El hombre acaso no puede también renacer? Y tenía fe en la resurrección. Job,
antes de David, de los profetas, pero después de Adán. ¿Acaso no le dijo Dios a Adán de que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que era el que tenía el imperio de la muerte? Aleluya. Desde el mismo Adán ya había profecía acerca de la resurrección. Entonces dice acá, porque he empezado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha. Antes había división entre esos dos pueblos, pero Dios dijo que uniría esos dos pueblos y los pondrá en acuerdo, el arco con la flecha, Judá con Efraín. Y mire contra quién, contra tus hijos, oh Grecia. Y ahora ya se saltó para otro periodo. Ya había mencionado los 70 años de Jerusalén, ahora él mismo estaba en el tiempo, viviendo en el tiempo de Persia y de Media, tratando con los tiempos de restauración, usado por Dios a favor de Jesuá y de Zorobabel, pero ahora también le da visión, le hace conocer los tiempos de Grecia. Usted sabe que en los tiempos de Grecia fue cuando Alejandro Magno venció a Darío el persa, venció a los persas, y después los diádocos, los 4 generales que le sucedieron a Grecia, fueron los que se dividieron el tiempo de Alejandro. Se tomaron la Tracia, se tomaron Macedonia, ¿verdad? Los 4 de Alejandro, que murió Alejandro, y Alejandro venció a Persia, y Persia pues era de Alejandro, la Siria era de Alejandro, antes de Persia, pero luego vinieron los generales de Alejandro, y uno se tomó Siria, que de ahí vienen los Seleucos y los Antíocos, el propio anticristo, y la guerra que tuvieron con Grecia, con los descendientes de Alejandro, los macabeos. Y ahí aparece cuando los macabeos le piden ayuda a Roma. Y luego aparece en este mismo capítulo donde habla de Grecia, aparece también Roma, porque aparece el Mesías que vino en el tiempo de Roma, entrando en un burrito a Jerusalén. Y luego aparece el resto de la historia hasta el tiempo del anticristo, en el tiempo final, describiendo las trompetas y describiendo las tazas, en el mismo Zacarías, pero ya no al principio de Roma, sino al final de Roma, en la segunda venida del Mesías y en el establecimiento del milenio. Todo eso lo abarca Zacarías. Empieza con el año, los 70 años allá de cautividad en Babilonia, pero termina con el milenio, pasando la obra del Señor por todos los tiempos, como lo decía Daniel, como lo decía Habacuc, y ahora estamos viendo que por esos mismos tiempos va pasando la obra de Dios, en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Jesuá, en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Zacarías. Y Zacarías va pasando por todas esas obras, como lo decía Daniel, como lo decía Habacuc. Aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Y así fue con Habacuc y también ahora con Zacarías, que aunque está viviendo él en el tiempo de Persia y Media, sin embargo está viendo hasta el milenio, como vio igual Daniel. O sea que Dios está hablando de las mismas cosas, acrecentándole detalles, que son detalles de Cristo, que es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y ya del Mesías se habla en Daniel y en Habacuc, pero también en Zacarías. Entonces sigamos leyendo allí. Despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia. Ahí tenemos sobre todo las guerras de los macabeos venciendo
a los griegos, venciendo incluso a Antíoco Epifanes. Y te pondré como espada de valiente, a Sión. Y Yahvé será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago. Este mismo dardo lo menciona directamente en Habacuc, sobre la cabeza del rey de los impíos, que es el anticristo. Si lo quieren comprobar, retrocedan un poquito conmigo a Habacuc. Amén. Está antes de Sofonías. Habacuc. Y mire lo que dice del capítulo 3, desde el 12 voy a leer. Es en la segunda venida de Cristo, que se describe en el capítulo 3 de Habacuc. Y dice así: con ira hollaste la tierra, con furor hollaste las naciones. El 3, 2 y 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, que es el Cristo. Traspasaste la cabeza de la casa del impío. ¿Quién es la cabeza de la casa del impío en la segunda venida de Cristo? El anticristo. Descubriendo el cimiento hasta la roca, horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas, esos son los tsunamis. Oí y se conmovieron mis entrañas, por eso dice, oí tu palabra y temí. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, como dice también el Salmo 46, hay que aprender a estarse quieto y cantar la siguiente canción. Cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Ese es el cántico de los creyentes. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya, 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 aleluya a nuestro Rey. De ahí se saca esa canción, Sillonoda, el jefe, los cantores, mis instrumentos de cuerda. Hermano, este canto hay que aprenderlo a cantar con fe desde ahora. Aunque veamos lo que pasa en el mundo, nuestra fe no está en nuestra vista. Nuestra fe está en el invisible. Y esa canción la hemos de cantar. Amén. Como el Salmo 46 también. Entonces, hermano, ahí volvemos a Zacarías. Y dice, y Yahvé, verso 14, será visto sobre ellos y su dardo, del que estamos leyendo en Habacuc. Saldrá como relámpago, y Yahvé Adonai tocará trompeta. Y mire lo que dice, e ira entre torbellinos del austro. Y note que siempre habla de los torbellinos que vienen desde el astro, desde el sur hacia el norte. Como decía que Dios vendrá de Temán, como lo dicen en ese sillón, ¿no?, de Habacuc.
como lo dice en Isaías 63, desde abajo, del sur de Temán, de Bosra, o sea, de lo que era Edom, y ahora es Israel. ¿Y qué es lo que dice en Abdías? Que del sur subirían salvadores hacia el norte. Entonces todo eso está junto. Entonces dice acá, e irá entre torbellinos del austro. 15. Yahvé Sabaoth los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como tomado de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos del altar, y los salvará en aquel día Yahvé, su Dios, como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Son las que se ponen en las coronas, las que se ven. Porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Después va a entrar en más detalles de la remisión de su pueblo Israel y del retorno de Israel a su tierra. Pero entonces eso nos tomaría otra lección. Vamos a parar por hoy ahí. Zacarías 9, del 9 al 17. Que Dios nos continúe dando la gracia de seguir leyendo y captando al Señor. Vamos a ponerle el mismo título del pasaje. Amén. Querido Padre, te agradecemos estas oportunidades que nos das para leer tu palabra, para asociarla con otros lugares. Oh Señor, haz conocer tu obra en medio de los tiempos y en tu ira acuérdate de tu misericordia. Acuérdate que dos finales hay al propósito tuyo, una ciudad santa y un lago de fuego. Pero tú nos compraste para ti y queremos permanecer contigo hasta el fin de los días. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.